Pues muy buenos días a todos. Excelentísimo señor consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, autoridades, amigos y amigas, pues a todos, sed todos muy bienvenidos a estas primeras jornadas de debate que vamos a celebrar hoy por primera vez y lo vamos a hacer aquí en La Rioja bajo este sugerente título que tenemos aquí, la e-salud, futuro o realidad, y que lo hacemos pues gracias al apoyo y la colaboración del Sistema Público de Salud de La Rioja. Nos preguntaban ahora al comienzo ¿qué es esto de la e-salud? Bueno, pues la e-salud no es otra cosa que la aplicación efectiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito sanitario. Es decir, es una palanca más de productividad y eficiencia que nos permite pues, reducir los costes, mejorar los procesos, optimizar los modelos organizativos, los modelos de gestión, en definitiva, pues hacer un buen uso de los servicios del sistema sanitario. ¿Para qué? Pues para poder desarrollar, para poder dedicar el esfuerzo humano, el esfuerzo profesional, donde más se necesite, donde más nos aporte valor. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué hace Telefónica en todo esto? ¿Qué pinta Telefónica en todo esto? Y si no lo preguntáis, ya os lo voy a contar yo. Bueno, pues mirad, desde Telefónica llevamos muchos años apostando muy fuerte por el desarrollo de servicios y soluciones innovadoras en el ámbito sanitario, en particular en el ámbito de la teleasistencia. Entendemos que estas áreas tienen una creciente demanda social, cada vez tenemos más pacientes, usuarios que son personas mayores, cada vez tenemos más pacientes usuarios que tienen algún tipo de cronicidad, pacientes crónicos, y que requieren pues, de cuidados sanitarios dedicados, personalizados, exclusivos, en definitiva, un tratamiento y una atención pues, muy sistemática y a veces incluso fuera del ámbito hospitalario. Nuestro esfuerzo se centra en trasladar estos servicios asistenciales al domicilio del usuario, al domicilio del paciente, con la intención de facilitar de alguna manera, en la medida de lo posible, en la medida de lo que las tecnologías lo permiten, que es mucho, pues esa independencia y esa autonomía para el paciente final. Como os digo, comenzamos hoy en Logroño este ciclo, un ciclo de actos sobre los avances en el ámbito de la e-salud. Tenemos la intención de recorrer todas las capitales españolas. La intención de este proyecto es poner a disposición de los profesionales sanitarios pues, todo nuestro conocimiento y experiencia en el sector TIC en el ámbito sanitario. Nos hacemos acompañar por profesionales de muy reconocido prestigio en el sector, en particular hoy aquí, además de nuestro consejero de salud, pues nos acompañan responsables del proyecto Valcronic, de la Generalitat Valenciana, que nos van a hablar de este proyecto en la mesa de debate que vamos a tener a continuación. Es un proyecto de mutua colaboración entre Telefónica y la Generalitat Valenciana para el desarrollo de atención a pacientes crónicos. Nos acompaña también Jaume Raventós, que hasta hace bien poquito era un profesional sanitario, como muchos de vosotros, y que hoy es el responsable de la división de e-health de Telefónica en España. Y nos acompaña también aquí en la mesa pues Antonio Bengoa. Antonio es el director de Relaciones Institucionales de Telefónica en España. Y yo poco más os puedo contar. Antes de concluir, me vais a permitir que haga un poquito de publicidad de Telefónica aquí en la región y de lo que supone el compromiso de Telefónica en esta comunidad autónoma. Supongo que lo sabéis, pero os adelanto, somos 180 profesionales aquí en la comunidad autónoma. El año pasado invertimos cerca de 16 millones de euros en infraestructuras de telecomunicaciones. Nos hemos gastado cerca de 2,3 millones de euros en compras a las empresas locales. Hemos dejado en la Hacienda Autonómica 1,6 millones de euros y tenemos a vuestra disposición aproximadamente 300.000 accesos entre accesos de telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión. Y por mi parte, pues nada más, todos muy bienvenidos, y os voy a dejar pues con Antonio Bengoa, que es el director de Relaciones Institucionales de Telefónica en España. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la
la asistencia del consejero de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, Ignacio Nieto. También agradecer la asistencia de los ponentes que van a participar en la mesa después, autoridades, señoras y señores, amigos. La verdad que es un placer estar hoy aquí en Logroño para hablar de un tema tan interesante como la de salud o e-health, como prefieran llamarlo. Y lo que voy a intentar en los próximos minutos es pues, algo que ya ha avanzado Manuel, que es ver cómo las TIC son un gran valor para transformar pues, este sector de la sanidad. Decía Franz Schopenhauer, un filósofo del siglo XIX, que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Y la verdad es que la humanidad, a lo largo del tiempo, pues siempre ha estado investigando, innovando y ideando nuevos servicios en este campo, y esto va a ser una constante en los próximos años. En Telefónica ya hace mucho tiempo que trabajamos en los temas de salud, como nos recordaba Manuel. En el año 95 ya empezamos a trabajar en estos temas, montando un centro de I+D en Granada, y el año pasado creamos una unidad vertical dedicada exclusivamente a estos asuntos, donde ya trabajan más de 200 profesionales en el mundo. Pero, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos y nos van a permitir hacer algunas aproximaciones de modo general? Pues la verdad es que los avances en el campo sanitario lo que están produciendo es que la salud de la población sea cada vez mejor, y eso pues también hace más difícil garantizarla, y parece una contradicción, pero es cierto que las mejores condiciones sociales y sanitarias pues lo que está haciendo es que progresivamente la esperanza de vida sea mayor. En España es de las más longevas de Europa, casi con 84 años, y lo que antes eran enfermedades que acababan en muerte, pues ahora son enfermedades que se convierten en dolencias crónicas, ¿verdad? Pues sobre todo cardiovasculares, respiratorias, diabetes. Si a esto unimos que la natalidad también es de crecimiento, pues las estimaciones nos dicen que en el año 2050 el 30% de la población tendrá más de 75 años. Y esto, por supuesto, hay que unir pues, que el número de profesionales sanitarios pues, es muy pequeño. Esto pues, nos lleva a concluir que el modelo sanitario pues, está tensionado desde el punto de vista de la sostenibilidad, y uno de los grandes retos pues, quizás sea pues, afrontar pues, ese modelo sostenible a futuro. Y si analizamos lo que está ocurriendo, pues el modelo se está poniendo a prueba, ¿verdad?, por esta nueva situación, estos cambios en la estructura demográfica y por las nuevas demandas de los pacientes. Y el modelo actual, que sin duda es de enorme calidad, pues tiene síntomas de agotamiento, poca expresión. El gasto sanitario que implica es muy alto, los presupuestos en algunos casos son decrecientes, y la realidad es que parece que el propio modelo debiera cambiar. En su mayoría se pudo diseñar pues, para atender pues, pacientes agudos con intención de diagnosticarlos, curarlos, no volverlos a ver, y ahora lo que nos encontramos pues, es con muchos casos que no se pueden curar y sí que se deben pues, en muchos casos cuidar y prevenir. Bueno, podemos decir que hay un desajuste, ¿verdad?, entre la demanda creciente de servicios, los recursos disponibles y el uso de los mismos. Y los números son bastante elocuentes a la hora de ver cómo se distribuye el gasto. Un 2% de la población consume el 41% de los recursos, un 10% el 72% y el 33% claramente crónicos, pues casi el 80% no solamente de los recursos sino también de las consultas. En ese contexto, pues la E de e-health o de salud pues puede ser la solución. Es cierto que tenemos muchos retos, no todos queremos que se deban ver como amenazas, sino como oportunidades, y las TIC entendemos que pueden ser pues, una palanca que nos va a permitir, si no resolver todos los casos, sí pues, ser el vehículo adecuado para producir el cambio. La Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea pues así lo creen cuando promocionan el concepto de salud. Y en nuestra opinión es una solución pues de amplio espectro, si me permiten el símil, que afecta a muchos campos, a muchas cuestiones, y en nuestra opinión el modelo se debería transformar en algo muy centrado en el paciente, como ya es, pero quizá de manera pues, más focalizada. Antes de empezar a analizar alguna de estas cuestiones, claro, cambiar la pregunta de decir, bueno, pero ¿está la sociedad preparada para esta revolución digital? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es cierto que las tecnologías nos pueden ayudar? Pues voy a dedicar unos minutos a hablar de qué está pasando en el ámbito de la sociedad digital, que conocemos bien, y las TIC lo que están generando, como ven la transparencia, pues es un cambio social y cultural enorme. Fíjense que pasamos más de un tercio del día durmiendo, aproximadamente, algunos menos, como en mi caso. Otro tercio lo pasamos haciendo actividades que no son digitales, desplazamientos o otras cuestiones de trabajo digital, y el otro tercio lo pasamos haciendo trabajos que son digitales, ya sea por vídeos, hablar por teléfono, diferentes cosas. Y ya Telefónica pues hace unos años empezó a decir que el cambio de percepción de utilidad de los usuarios con respecto a las TIC iba a producir que cada vez fuese más importante para ellos. Yahoo ha hecho una encuesta hace muy poquito
y ha preguntado a un buen grupo de usuarios con qué no podrías vivir. El 42% respondió lo que es la comida, pero la sorpresa fue que el 27% respondió que Internet. Google también hizo una estadística curiosa y en su estadística preguntaba por qué dejaría el teléfono móvil. Bueno, pues un 70% de la gente dijo que dejaría el alcohol, ¿verdad?, antes que la telefonía móvil. Pues muy bien. Un 60% dijo que dejaría el chocolate. Yo lo pasaría regular. Y un 33% el sexo. No voy a hacer. Pero lo que sí es cierto es que el uso de la tecnología lo que está es cambiando bastante la manera en la que utilizamos los servicios, en la que utilizamos las diferentes oportunidades del mundo digital, y comunicar está convirtiendo ya en un entretenimiento para la gente. Y a partir de una categoría que hemos denominado el computador permanente, una persona que está continuamente conectada con varios dispositivos y está permanentemente en contacto con la red. Hay un 10%, pero esto va a subir creciendo porque las generaciones que vienen utilizan estos servicios, no saben utilizar los servicios de otra manera, y además los beneficios que utilizamos el resto de la población pues nos está haciendo entrar cada vez más en este tipo de tecnologías. El impacto en las redes sociales es enorme y se produce además algo muy curioso, que es la simultaneidad, cómo utilizamos o cómo consumimos contenidos al mismo tiempo. Yo tengo un niño de 4 años que con su iPad, que es suyo, que lo llama teléfono grande, es capaz de estar viendo dibujos animados al mismo tiempo, jugar con sus aplicaciones de una manera absolutamente natural, o por lo tanto por ahí nos van a llegar seguramente las demandas de los usuarios, de crecimiento sanitario y de todos los servicios. Por supuesto, el crecimiento de la banda ancha es espectacular, pero sobre todo de la banda ancha móvil, y quizá la razón haya que buscarla en los smartphones, en los tablets. Fíjense que un teléfono normal no sabemos utilizar unos 6 minutos, un smartphone podemos estar 2 horas y media utilizándolo, y un tablet casi 3 horas. Son números, son medias. Pero sí es cierto que estos dispositivos están permitiendo que, junto con las aplicaciones, haya mucha gente que esté empezando a utilizar la tecnología, estén empezando a utilizar ciertos servicios que hasta ahora no utilizaban. En España se descargan al día 1.400.000 aplicaciones, que son 16 por segundo. Y lo sorprendente es que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en los últimos 3 años se han lanzado, no quiero decir que hayamos usado todas, pero más de 6.000 aplicaciones en este entorno. Por lo tanto, también aquí hay una importante demanda. Que es cierto que va a venir impulsada por los jóvenes. Los ratios de España de uso de las tecnologías de la información son muy altos en los jóvenes. Prácticamente por debajo de los 24 años hay un 97 o 98% de chavales que utilizan Internet. Pero es cierto que los mayores cada vez están adoptando más la tecnología, los ratios de crecimiento son superiores a la media, porque están empezando a encontrar beneficios, y ese uso de beneficios lo que hace es que cada vez pues, utilicen y demanden más estas aplicaciones. Mi madre es un buen ejemplo, utiliza muchísimo el smartphone o el tablet para hablar con sus nietos, para nada más, para hacer videoconferencias, porque le ha encontrado una utilidad. Llevan en el bolso sus books con los libros, porque le ha encontrado una utilidad, y sin duda, como luego veremos, en el ámbito de la sanidad también ocurrirá. Fíjense que desde que nos levantamos podemos hacer un montón de cosas. Por supuesto, nos levantamos con alarma de nuestro smartphone, por lo menos en mi caso, y tenemos una variedad de acciones que Ericsson, en una estadística que termina, o un estudio que ha preparado, nos denomina ya la generación smartphone, y nos viene a decir que solamente consumimos o dejamos de consumir los datos en los smartphones pues, en la cena, cuando solo un 32% de la gente pues, deja de usar este tipo de dispositivos, pero hay datos curiosísimos. Casi el 38% de la gente lo enciende cuando está todavía en la cámara levantándose, el 62% lo utiliza comiendo, el 50% lo sigue utilizando cuando está en la cama acostándose, y es verdad que es un dispositivo que nos acompaña pues, prácticamente a todos los sitios, y de hecho un tercio de la población va con él al baño, y seguro que esto crecerá. La demanda, además de uso de información en el ámbito de la sanidad, es también muy importante. Casi la mitad de la población busca con frecuencia información sobre salud en Internet. Es la tercera tarea más desarrollada en la red, aunque pueda sorprender. La primera es leer y recibir emails. La segunda es utilizar las herramientas de búsqueda. La tercera es la búsqueda de información de salud. Le sigue mirar el tiempo y productos y servicios. Luego, por lo tanto, lo que podemos concluir, si tenemos un modelo sanitario que está mostrando pues, síntomas de agotamiento, si tenemos una sociedad preparada para esa revolución digital que se aproxima y que nos va a permitir pues, mejorar pues, la calidad de vida de todos y seguramente también los procesos de trabajo de los profesionales, pues parece que la sanidad podría afrontar un cambio cultural, un cambio de las formas de trabajar, una transformación pues, que responda a esa necesidad. Por supuesto, no se trata de utilizar la tecnología para hacer lo mismo, sino se trata de utilizar la tecnología para hacer las cosas de manera diferente, de modo que se aporte valor a todas las tareas que se desarrollen, nos permitan hacer más, nos permitan de algún modo saltar más alto. Bueno.
Ese cambio, obviamente, lo que va a producir es pues, muchísima información, y esa información va a ser importante para el paciente, pero también para los profesionales, y va a haber una avalancha de datos que las TIC nos va a ayudar a gestionarlos. Aquí va a ser necesario agentes que sean capaces de filtrar esa información, de dotarla de inteligencia y de darnos exclusivamente aquella información que es relevante en cada momento. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en este tipo de cuestiones, tanto en e-health como en comercio electrónico, como en los smart cities, donde, como saben, tenemos ciudades donde estamos poniendo muchísimos sensores, recopilando muchísima información, pues para ser capaces de ayudar a los ayuntamientos a prestar servicios municipales con mayor calidad. Esos datos obviamente hay que almacenarlos en sitios seguros, centros de procesos de datos que nos permitan pues, tener esa información no necesariamente aquí, sino fuera, con altos grados de disponibilidad y de seguridad. Y de nuevo, pues nosotros tenemos referencias pues, muy importantes. Todos los datos, por ejemplo, de la agencia tributaria, por cierto, me han pedido que les recuerde que tienen que hacer la declaración de la renta, se acaba el plazo. Todos los temas de DNI electrónico, todos los temas de firma electrónica, son cuestiones en las que estamos acostumbrados a trabajar. Pero, por supuesto, esa información que será muy voluminosa y que tendremos almacenada, queremos que sea accesible en cualquier momento, en cualquier lugar, en algunos casos de manera simultánea, desde diferentes dispositivos, a veces móviles, y eso nos lo va a permitir pues, estar en las nubes, ¿verdad? Que no tiene esas connotaciones negativas de hace unos años. Y el cloud computing lo que nos va a permitir es pues, desarrollar pues, nuestra actividad pues, de una forma más flexible, más segura, seleccionar nosotros cómo queremos acceder a la información, y no hablo solamente de los profesionales, sino también de los ciudadanos, en cualquier momento, y los crecimientos en cloud van a ser enormes. Por supuesto, todas estas necesidades van a tensionar muchísimo a las redes de comunicación necesarias para dar soporte a toda esta información. Sin duda, el compromiso de Telefónica en este ámbito es líder, dado que invertimos muchísimo dinero en ampliar nuestras redes móviles y nuestras redes fijas con todo tipo de apuestas. El compromiso de Telefónica, pues en un año complicado como el pasado, llevó a casi 3.000 millones de euros de inversión, que supone un 40% de incremento respecto a otros años. Y teniendo en cuenta que era un año difícil, pues comprenderán que el compromiso es máximo. Podemos ver que Telefónica está en el centro de todo esto y queremos que, siendo el cliente, el eje prioritario de todo ello, pues nos va a permitir afrontar con garantías ese compromiso que tenemos en salud. Obviamente ese compromiso se tiene que venir apoyado en la innovación, en generar servicios, en generar soluciones que nos están demandando. Telefónica, como nos recordamos, lleva años trabajando en este ámbito y no solamente desarrollamos servicios de nuestra unidad de negocio en Granada, sino que es que además somos conscientes que hay ideas fuera que tenemos que empujar. Tenemos un proyecto de jóvenes emprendedores, Guaira, en donde recibimos muchísimas ideas a lo largo del año, este año por más de 900, y de esas 900 ideas pues hemos seleccionado 20 que lo que hacemos es impulsarlas y ayudamos a que crezcan este tipo de productos. Un ejemplo es TEDCAS, una empresa que permite el uso de la tecnología Kinect, de la consola Xbox, pues para manejar todas las aplicaciones informáticas sin necesidad de tocar ningún dispositivo, simplemente con gestos. Y en los quirófanos, como siempre se debe mantener un ambiente limpio, pues es bastante relevante. Pero esta transformación, obviamente, las TIC pues, van a suponer una clave para aumentar la eficiencia y la calidad. Y la eficiencia ya la podemos soportar en datos. Fíjense que estimamos en un 25% el ahorro de costes que han supuesto las imágenes médicas con respecto al film. No olvidemos que todo se va a digitalizar. Hay una disminución del 30% de pacientes que no acuden a las visitas médicas y esto es eficiencia para las agendas de los profesionales. Fíjense que el 72% de las citas previas ya se asignan de forma automática y algo tan simple como enviar un SMS, un email a la persona que ha hecho una cita el día anterior, pues me permite que si no va a ir avise, y eso es muy relevante para la gestión de las agendas, o si se estaba dudando, pues vaya. Y es algo, como digo, que es bastante simple. En ese contexto también nos recordaba Manuel que para contribuir a esa transformación, pues el hogar conectado es una enorme oportunidad. Lo que queremos es integrar al paciente, al entorno, a las personas que le cuidan a su hogar en el sistema sanitario y llevar allí los servicios. De algún modo, nuestro objetivo es acercarnos a la vida de las personas, a la vida diaria, pues para controlarles y anticiparnos pues, a episodios de descompensación que les van a aportar pues, seguramente una vida independiente y una vida asistida. En las pruebas del cliente que hemos hecho nos hemos sorprendido. Cuando hemos probado los servicios de teleasistencia, cuando hemos ido y hemos llamado a su puerta, no nos han abierto la puerta. Les había cambiado tantísimo la vida, les había mejorado tanto la calidad de vida, que no querían que nos llevásemos esos dispositivos de prueba con los que estaban probando los servicios de teleasistencia. Por lo tanto, la efectividad es buenísima. Y además tenemos la gran suerte de que
las enfermedades crónicas más numerosas pues se pueden gestionar desde el hogar y seguramente pues vamos a poder prevenir y dar mayor tranquilidad y calidad de vida a los pacientes y reducir, por supuesto, pues las consultas y probablemente las hospitalizaciones. Sin duda decimos que la información es importante y el paciente pues pasa a ocupar un papel central. El paciente ahora es más activo, está más informado, tiene la posibilidad de acceder a mayor información y la demanda, y eso implica pues, un modelo en donde pues, la prevención, el autocuidado, la educación sean fundamentales y el paciente pues quiere obtener información en tiempo real, quiere mantener conversaciones con los médicos, quiere acceder a consejos, quiere controlar su información para poder decidir cómo actuar. Y la información también es importante, no solamente entre el paciente y el profesional, sino también en el ámbito profesional, donde el acceso pues, a la información necesaria en cada momento y la capacitación del asistente pues apoya la toma de decisiones. Se trata, por ejemplo, de comunicar en el momento adecuado pues, información que permita salvar vidas. La información es tiempo y un acceso pues, fácil y sencillo a la misma pues, permite pues, hacer diagnósticos pues, en muchos casos mejor informados. En Telefónica tenemos una solución que colabora, que es una aplicación muy sencilla que permite pues, establecer sesiones de trabajo virtuales con el objetivo de compartir información en tiempo real sin necesidad de desplazamiento. Hay muchísimas utilidades, una que a mí me llama la atención, por supuesto, pues es la posibilidad de conectarse con centros en Alemania o Inglaterra, en las zonas turísticas, pues para consultar una historia clínica cuando nos encontramos con un paciente que en ese momento pues, a lo mejor no tiene la capacidad de trasladar, por el lenguaje por su estado, qué es lo que está pasando. Para ir terminando y por resumir, queremos que el sector sanitario pues, está en una auténtica transformación y que nosotros podemos aportar, básicamente porque lo que nos están demandando es un modelo pues, de pasar de un contacto físico a un modelo más móvil, más ubicuo, y eso nos suena pues, a comunicación, cosa que sabemos hacer, de una medicina reactiva, un mayor seguimiento, una mayor proactividad y comunicación y atención, una control, la comunicación, también nos sigue sonando bien. Un modelo donde el paciente es más activo, ¿verdad? Donde está informado y con el que debemos comunicarles y dar la información, y eso lo hacemos con millones de clientes, centrado en la prevención y por tanto monitorizado, porque el intercambio de análisis de información es clave. Un modelo conectado, integrado, donde las TIC, donde somos expertos, pues es clave para conseguirlo, y además donde se espera una avalancha de datos que sabemos gestionar. Un modelo, en definitiva, que lo que promueve es un estilo de vida independiente, tanto para el paciente como para los cuidadores, y donde pues, la comunicación constante y la disponibilidad de información se torna clave. Creemos que en todo este ámbito pues, tenemos capacidades. Y esta transformación pues, nos lleva a una digitalización de la sanidad, en donde pues, servicios como la gestión remota de pacientes, la teleconsulta, la teleasistencia, los sistemas integrados de gestión de la demanda, la gestión de imágenes o las soluciones móviles pues, nos parecen clave. Es un punto de partida para hacer unos servicios de sanidad conectada en donde pues, las comunicaciones, la información, la movilidad del hogar son básicos y de algún modo pues, no debemos olvidar que lo clave es hacer las cosas de manera diferente, ser más eficientes, ser más productivos pues, para conseguir transformarnos hacia un modelo sostenible, en donde desde luego nos debemos dirigir hacia la sanidad en red. Y para ello, pues desde luego Telefónica está a su disposición para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es gestionar las TIC, para ayudar a realizar ese cambio tecnológico, ese cambio cultural que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de